Muchas veces en este programa hemos hablado sobre innovación y muchas personas, muchos teóricos nos han aportado elementos bien interesantes, pero hoy queremos hacer un caso que sea bien práctico, que ustedes dentro de las compañías puedan hacer un ejercicio que les permita repensar la empresa, generar ideas que sean innovadoras, despertar esa creatividad en todo el equipo de trabajo. Así que por eso hemos invitado a Raúl López, que es un consultor empresarial. Raúl, qué bueno tenerlo por acá con nosotros, y además Raúl trajo hoy los 6 sombreros. ¿De qué se trata? Muy bien, encantado de estar con ustedes, Juan Carlos. Sí, como lo has dicho, se habla mucho de creatividad, de innovación, pero yo quise acuñar una frase: los creativos jamás serán exitosos si no comprenden lo que es la innovación. Claro. La innovación es llevar a la práctica las ideas geniales, las ideas novedosas, las ideas creativas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo? Claro. Hay muchos que es, pero ¿cuál es cómo? Hoy el ejercicio que vamos a hacer muy práctico y muy rápido es el de los 6 sombreros, ¿cierto? De Edward de Bono, que usted nos cuente, para que además nuestros televidentes y empresarios y la gente que tiene negocios, comercio, en fin, todo esto aplica inclusive hasta para la vida personal, hasta para las familias. Totalmente. Que tomen nota, porque les vamos a contar en qué consiste cada vez que ustedes se pongan un sombrero, qué va a pasar, qué es lo que van a hacer. Entonces tomen nota de los 6 sombreros y qué es lo que deben hacer paso a paso, porque de ahí van a salir ideas muy interesantes. Empecemos por el sombrero blanco, Raúl. Bueno, pero ante todo un gran homenaje al doctor Edward de Bono. Vale la pena comentar quién Claro. es. Un médico psiquiatra que lleva más de 30 años estudiando, profundizando sobre lo que es el trabajo para el ser humano y sobre cómo el ser humano lo puede desarrollar de una forma eficiente y eficaz. Muy bien, ahora sí, el sombrero blanco, que es el primero de los 6 sombreros que nos vamos a poner para hacer este A ver, ejercicio. los colores tienen connotaciones, tienen su propia energía, y de ahí que el doctor Edward de Bono haya querido asignarle un color a cada uno de los estadios de la inteligencia humana, de la mente humana, para llegar a convertir en realidad un proyecto, una idea. Muchas veces las ideas son frecuentes, son abundantes, pero se quedan en eso, en sueños, en quimeras que no son realidad. El doctor de Bono entonces, de una forma muy práctica, toma esos 6 estadios de la inteligencia humana, les asigna unos colores que tienen, como dije, su propia energía. El blanco es un color neutro, es un color limpio, es un color de luz, y cuando el doctor Eduardo Boni, como dijiste, vamos a hacerlo en una forma bien práctica, sugiere: cuando vaya a empezar un proyecto, cuando vaya a empezar a desarrollar una idea, un plan personal, un plan empresarial, lo primero que debe hacer es imaginarse, la imaginación, qué importante la imaginación, que se ha puesto un sombrero blanco. El blanco, desde lo neutro, es el sombrero que toma la información, que recibe los datos, que con los datos existentes los interpreta para solucionar, primero para identificar un problema y luego ver cómo se puede solucionar con datos reales y precisos. Bueno, entonces ya nos pusimos el sombrero blanco y empiezo a pensar, empiezo a imaginar. Y a tener información. Y a tener información. Luego me pongo el sombrero rojo, y en esa fase, ¿qué hago? El sombrero rojo es el sombrero de la emoción. Hoy en día estamos en la época, en la era de la inteligencia emocional. Es la emoción. Ya conozco el problema, ya tengo los resultados del problema, sé la información sobre el problema. Ahora, con el sombrero rojo es emocionarme. ¿Por qué existe este problema? ¿Por qué no he podido solucionar este problema? ¿Cómo puedo solucionarlo y que vengan las ideas locas, fervientes? El rojo es energía, es gana, es pasión. Y entonces, con toda la pasión y con toda la emoción, buscar ideas, acopiar ideas, así parezcan las más locas. Y todo eso se va escribiendo. Se va escribiendo, siempre todo. Y los locos siempre tienen la razón. Las ideas más locas, apúntelas, escríbalas, téngalas en cuenta. El que aparentemente le va a dar la peor idea o la idea más insignificante puede ser el que traiga la solución. Ojo, no desperdicie ninguna de las ideas, reúna a la gente, que el líder empresarial reúna a toda su gente y escuche ideas, las más locas.
escríbalas, cotégelas con la información y pase al siguiente estadio. Muy bien, ahora yo me voy a quitar este sombrero rojo, lo pongo acá y me voy a poner el sombrero negro. ¿Y qué voy a hacer? El sombrero negro. Así como es de loquito el sombrero rojo, pero que aporta tantas ideas, el sombrero negro es el de la realidad, es el que dice el por qué una cosa se puede o no se puede hacer, es el juez. Es el representante del juez, aunque sea oscuro, pero es la seriedad. Si no existiera el sombrero negro, no habría proyecto. Dice, ¿por qué algo no se puede hacer? Porque puede ir esa idea contra la ética, contra los principios de la empresa, contra los valores, contra la sociedad. Todo porque no se puede hacer. Quiere decir que ahí empiezo a hacer un filtro. Es el filtro. El sombrero negro es como el tamiz. Sí. Hablemoslo bien coloquialmente, es el sedazo. El que no pase por el sombrero negro, la idea que no pase por el sombrero negro no va, no sirve, no es aplicable. Puede ir contra los principios o hasta contra la misma ética. Muy bien, sale el sombrero negro y entra el sombrero amarillo. El amarillo es el sombrero de la práctica, es el sombrero del cómo lo vamos a hacer. Hay muchos qués, los qués son las ideas. ¿Qué tienes que hacer? Esto, muchas cosas que ya las traemos hasta el momento, pero ahora el sombrero amarillo dice cómo lo vamos a hacer, cómo es práctico. Miren, tenemos mucha iniciativa, pero poca acabativa. ¿Cómo acabar? El sombrero amarillo me dice, ¿cómo acabar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es el sombrero del costo-beneficio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuándo empezamos? ¿De qué manera? ¿Quién se va a encargar de cada cosa? Es el módulo estructural. ¿Quién se encarga de cada cosa? Es consultar, como dicen los gringos, al general W. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Con cuánto se va a hacer? Contesta todas esas preguntas y a ejecutar, a la acción, ya. Amarillo. Bueno, ahora sale el amarillo y entra el sombrero verde. ¿Ese qué significa? El sombrero verde es el verde es el color de la abundancia, de la vegetación. Entonces es cuando ya tenemos una idea muy depurada con los procesos anteriores, el sombrero verde dice cómo ampliarla, cómo implementarla, qué valores agregados le voy a dar a la idea, cómo hacerla mejor, qué agregarle, que la gente opine sobre lo que ya tenemos, tome entusiasmo, tome la idea como propia y la crezca, la vuelva abundante. El sexto de los sombreros es el sombrero azul. El sombrero del cielo, el sombrero frío, el que está por encima de todo, es el del líder, es el del director de orquesta, el que dice, bueno, ya tenemos todo esto planeado, ya tenemos todo esto conocido y reconocido, identificado, valorado, evaluado. Es objeto de control. El sombrero azul es el del líder que controla todas las acciones conforme a lo que se hizo. Yo quisiera en este punto, y como sé que el tiempo avanza rápidamente, dejarle una tarea a los televidentes, que se lleven a su imaginación esta circunstancia hipotética probablemente. A partir de este momento van a trabajar desde su casa en forma virtual, con su computador, y no va a tener que salir de la casa para trabajar. ¿Será eso tedioso, hasta enfermizo por no volver a salir de la casa ni ver el aire? ¿Por qué no ponerse los 6 sombreros en la forma consecutiva y en el orden que lo presentamos para identificar el problema, tener ideas y entonces que puedan salir complementos a ese trabajo, no solamente para que sea eficaz, brillante, abundante, sino reparador y que sea objeto de descanso, de sosiego, de reposo, para que finalmente el trabajo sea la felicidad que todos tenemos que buscar. Bueno, Raúl, usted ya les puso una tarea a los televidentes y yo les voy a poner otra. Y es que vean este video en YouTube, o sea, hoy lo están viendo a través de la televisión, lo vean también en YouTube, para que lo vean con el equipo de trabajo, en las compañías, y empiecen a ponerse cada uno de los 6 sombreros, porque es una forma muy práctica de repensar la organización, de generar muchas ideas, y sabemos que muchas de ellas van a resultar en grandes proyectos de innovación. Y si les gusta el ejercicio que hicieron, pues la otra tarea es que nos compartan a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, y sobre todo que el link de esta entrevista se lo manden a otras empresas. Regálenle a otras personas, a otras compañías, esta información tan interesante que nos acaba de entregar Raúl López. Raúl, muchísimas gracias. Me quito el sombrero ante todos los dirigentes de muchas empresas que han sabido manejar sus 6 sombreros y hoy en día son innovadores.